Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según la situación. Bueno, acá lo que estamos viendo es una recorrida por la ex cárcel de la Tablada. Ahí lo que estoy mostrando más que nada es cómo ingresaban, por dónde ingresaban para llevar lo que son los presos de la dictadura, ¿no? Iban hasta el fondo, iban hasta el fondo ahí, los llevaban por el fondo, por el costado, para que nadie se diera cuenta, y después los trasladaban hacia lo que serían las celdas, mejor dicho un patio, ¿no? Es un patio que había en la parte de allí, había un patio que obviamente era donde, bueno, serían trasladados para después hacerles torturas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí les estoy mostrando una parte. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, gracias a que se pudo ingresar por el Día del Patrimonio, les estoy mostrando este sitio, este lugar. Desde ahí, desde ahí donde ven, hacia el fondo, que es donde vamos a mostrarle ahora otro ratito, que es donde estarían los presos de la dictadura parados, ¿tá? Para, bueno, para ser torturados más que nada y bueno, tener que contar las cosas que tienen que contar. Bueno, eso que están viendo ahora sería la zona del patio principal, después vamos a entrar. Y ahí esa parte son otras celdas nuevas que se hicieron después. Y esa que están viendo ahí sería una celda que ya era antigua, pero le sacaron los techos y todo, ¿está? Ahora vamos a ingresar hacia lo que sería el interior del lugar para mostrar más que nada lo que sería el patio principal donde venían los obviamente condenados o presos de la dictadura, ¿sí? Bueno, más que nada lo que estamos viendo ahora es el patio de donde estaban principalmente, donde quedaban los presos por la dictadura, ¿no? Ahí en ese patio más que nada era donde quedaban todos ellos parados, sí, donde quedaban ellos parados, ahí en ese mismo sitio quedaban ellos parados todo el día quedaban parados ahí, y bueno, tenían 55 minutos de estar parados y después tenían 5 minutos de estar sentados. Y después el único momento que ellos se podían liberar era cuando iban a ser torturados, cuando los llevaban al segundo piso, cuando los llevaban a la parte alta para ser torturados. Después volvían nuevamente a lo que es a este patio y bueno, para nuevamente quedar separados ahí. Bueno, acá estos serían lo que serían las caballerizas. Al principio eran caballerizas o eran zonas de transición de ganado. Después terminaron siendo celdas para esos de la dictadura o esos presos de la dictadura que estaban ya en las últimas, ¿no? Que ya estaban en las últimas, que ya no aguantaban más, que ya no podían estar parados en lo que era el patio, ¿tá? La verdad que muy fuerte el lugar, muy fuerte el sitio y bueno, tiene sus historias que después se van a ir contando. Bueno, esta era la zona donde venían los expresos, los de la dictadura, y aquí los venían a controlar médicamente. Venían a controlar médicamente y venían a revisar que estuvieran aptos para poder ser castigados después, ¿no? Para ser torturados. La verdad, tremendo lugar, gente. Impresionante. Con aquella cosa, aquella idea fija de que habla de un traidor. Y salí dándome cuenta que es ridículo. Porque a mí que me pasó entre todo lo que me pasó. Yo cuando tenía los pies muy hinchados, tenía unas infecciones tremendas en el coxis y la vulva del caballete, hacía fiebre alta y ahí me tenía que acostar. Los pies primero se te hinchan, pero después se ponen bordón calientes y ahí te tienen que poner con los pies para arriba. Entonces, cuando a mí me pasaba esto que me tenían que acostar porque estaba con mucha fiebre, mis delirios eran papá o mamá. Mamá se sentaba en el borde del jergón y me acariciaba la cabeza. Yo de niña chiquita
se levantaba, me ponía aceite en los oídos y me acariciaba hasta que yo me dormía de nuevo. Y mi padre no, que estaba de plantón, entraba mi padre, se agarraba las piñas tipo Superman, nunca lo vi pelearse a mi padre a las piñas, pero él se agarraba las piñas y me sacaba de acá. Entonces yo siempre pienso, hasta eso tenía yo. Yo tuve a papá y a mamá acá adentro conmigo. Digo, hay gente que no tiene eso. No, en mis delirios. Yo me miraba con papá y mamá. Entonces yo digo eso, de que es un traidor, lo borré de mi lenguaje. ¿Aguantás o no aguantás? ¿Tenés con qué aguantar? No, yo no sabía nada de lo que me preguntaban, pero yo estaba mirando. Yo estaba mirando. Claro. No, me mostraban a Brecht y al Chongo Lance, yo no los conocía. Acá, bueno, los traían secuestrados de manera clandestina, claramente nadie sabía dónde estaban, quién estaban, ni fuere. Y una vez que eran capturados, los militares obtenían información de sacar. Los llevaban a un juez militar, primero les hacían firmar, antes de sacarlos de acá, los hacían firmar una declaración, no sé si se llama declaración, pero un papel de que ellos habían sido retratados, Sí, todo el mundo firmaba, que con tal de salir, firmaba. Sí. Y luego los llevaban ante un juez militar, en donde firmaban todo lo que habían hecho durante tortura, se hacían cargo de eso ante un juez militar, y a través de ese proceso es que eran blanqueados y llevados a cárceles civiles, bueno, una vez ahí. No, eran cárceles militares, era la reclusión militar. Porcharrel es el penal de libertad, era y había soldados. La cárcel central fue al final. La cárcel central no, por toda la dictadura llevaron ni a otros lugares. Hubo compañeras que estuvieron presas en los Carabajeri, pero las cárceles grandes eran siempre la reclusión militar. Porcharrel y libertad. Pero ya ahí ya ibas a los presos, ya está. Sí, ya eran presos. Ya eran procesados. Tenían citas de tu familia. Eso político, pero estaba desaparecido. Acá nadie sabía dónde estaba. Acá nadie. A tu familia no le contestaban, no tenían llamada, no sabían. Y bueno, durante luego de la democracia, durante las cárceles, como ya dijimos, se cambiaron las puertas, se pusieron estas, más chicas y de celdas. Se agregó uno de los pulmones que hay, el más chico, el que está abajo, fue agregado durante la época de cárceles. Eran utilizadas como celdas, esto era un pabellón, celdas, y acá este era el patio donde salían ellos, estaban 23 horas en las celdas y 1 hora al día salían a este patio. Y pueden ver ahí la mancha de la noticia del país, que fue donde se incendiaron los colchones, cuando se amotinaron los menores, etc. Que después llegó información falsa y se hicieron excavaciones, no se encontró nada, y esa mancha está ahí. Bueno, como habrán escuchado, esto al principio era un centro tipo mercado modelo de ganado, ¿tá? Que era muy importante para Uruguay, para Montevideo más que nada, y después terminó siendo en la dictadura un centro de reclusión, ya sea de personas obviamente por prisión o sea de personas en la dictadura. Ahí tienen lo que son, donde estaban las celdas que estaban ellos, tenían 23 horas en la celda y 1 hora en el patio. Después cuando vino la dictadura, bueno, es como yo les decía, ¿no? Estaban 1 hora directamente todo el tiempo, 55 minutos parados en este patio y 5 minutos sentados. Pues tenían todas unas sillas. Ahí donde está el murito ese, era donde estaban los oficiales, los principales oficiales que no querían que se comunicaran ni nada. Estaban vendados, estaban con las sillas pegadas una al otro, pero estaban vendados. No podían haber contacto y no podían hablarse entre ellos. Y bueno, esa mancha que están viendo ahí
En esa mancha fue donde se hicieron motines y cosas de personas ahí y donde supuestamente habían enterrado personas. Ahora donde vamos a entrar, ahora donde vamos a subir ahí esas escaleras, es donde lamentablemente donde subían a los presos de la dictadura a ser torturados. En esa escalera los subían, iban a las celdas para ser torturados. Lo que nos decía la señora que fue víctima obviamente de estas prisiones y de estas torturas, fue que en cada uno de los pasillos, en una parte de los pasillos, ahora cuando subamos van a ver que habían parlantes con música diferentes, pero la tenían al máximo para que los que estaban abajo no podían escuchar los gritos o los lamentos de los que estaban arriba. Y bueno, ahora van a ver ahí que hay un pasillo ahí que conecta uno con el otro, y ahí es donde ponían los parlantes para que no escucharan los de abajo. Que es donde torturaban a las personas. Bueno, ahí como están viendo todos los pasillos, yo les decía, le ponían parlantes para que no se escucharan los gritos ni lamentos de las personas. Escuchen por favor con atención ahora lo que viene, ¿tá? Que lo que viene ahora es muy muy fuerte la declaración. Qué lugar, ¿no? Que recuerdo. La gallega Antonia, la compañera, dice, uno como que se profesionalice, lo contás como sí, pero no es fácil tampoco, mira que debe ser momentos durísimos, momentos de no saber si vas a contar o no lo vas a contar. Si debe ser durísimo. De desear morirte para terminar. No, por eso digo, sí que debe ser. Bueno, porque ponerle escuchar o no escuchar a otra persona y saber que te toca ahora y... A mí me pasó. Yo no me desmayé nunca, yo les digo a mis hijas jodiendo, si ustedes me ven caer como pera madura, no se molesten y llaman a la emergencia, llaman a la funeraria directo. Yo no me desmayaba cuando tenía la obligación moral de desmayar, ahora no me desmayé. Y te cuento que me pasaba eso, llegué a pensar, ay no, por favor. Claro, porque a veces es más factible decir por favor morirte que agarrar y seguir sufriendo desarrollar. Porque ellos no se tienen piedad ninguna. No, y no saben lo que es directamente. Para ellos era como, no sé, algo que era de todos los días. De todos los días y sacarle como se revienta. No sabes si estuvo Elena Quinteros acá. Bueno, eso que voy a mostrar ahora, eso serían las celdas donde estaban los pairanos. Ahí están las celdas donde estaban los pairanos, ¿tá? Vivían re cómodos, re bien ellos, mientras obviamente por el otro lado estaban los presos de la dictadura, ¿no? Acá era donde estaban los pairanos, ¿tá? Aquí tenían los pairanos, tenían luz, agua, cable, tenían de todo ellos ahí, ¿tá? Y no tenían comunicación con los otros presos, ¿no? Obviamente. De que sigan haciendo daño, ¿no? Lastimando. Y hasta que no contaran algo. La verdad, impresionante, gente. Tienen testimonio mismo de las personas que estuvieron acá, ¿no? Sí, no, eso es. Porque posiblemente acá ya no le puedo
contar ahora, la que estuvo presa en este lugar de la dictadura y todo, es muy fuerte, gente. Es muy fuerte, presten atención y lo que es, ¿no? Lo que era esa época santa. Era mucho toda la parte de allá, y ellos tenían su propio baño, tenían nada que ver con el otro lado. Tenían todos los lujos, toda esa parte era de ellos, y tenía la parte de la escalera, por la que también bajaban los oficiales. En ningún momento se cruzaban con otros presos. Yo les voy a contar una cosa, acá colgada en las paredes. La primera vez, como decía Marina, el primer hablante, lo último que me hicieron fue colgarme. Bárbaro, me bajaron del gancho ya cuando Dios quiso. Era yo nunca pude saber cuál era cuál. Siempre lo escuchaba, No, vendada, los ojos vendados. Entonces, ¿qué pasa? Me ponen contra mi ropa y me dicen vestite gorda. Yo dicho por abajo de la venda, me agacho y empiezo a manotear. No tocaba la ropa. Yo me levantaba de nuevo, me echaba por abajo de la venda y sí, la ropa estaba allí. Me agachaba de nuevo, volvía a manotear. Primero, fui despacito, después las carcajadas a brazo partido. Y yo no entendía nada. Y allá, en todo ese operativo de tratar de agarrar mi ropa, me doy cuenta que había como 2 columnas de heladas así de metal sobre mis nalgas. Esos eran mis brazos. Yo movía 2 brazos imaginarios y quería agarrar la ropa y hacía esto con la mano, sentía que hacía esto con la mano y nunca había movido 1 milímetro el brazo. Ahí como que lo tenía, llamé a los soldados de colgarme y sacaron las esposas, que te vendaban las muñecas con tiras de concho y te ponían esposas para... Me habían sacado. Recién ahí me cayó la ficha y yo siempre digo esto, cuento esto, ¿por qué? Porque me parece un ejemplo tan claro de la perversidad, de que todos los que pasamos por acá seguramente pasamos por ese proceso y ellos se mataron de la risa tras nuestro, porque era graciosísimo ver a un tarado agachado así tratando de agarrar una ropa que nunca había movido los brazos. Entonces, como que a mí eso me ejemplifica clarito el tema, no sabemos cómo actuaban ellos, ¿sí? Grado de distorsión mental, porque alguien que disfruta de eso. Pero, Y desde ahí estamos conociendo y trabajo. Están recordando. Está loco. Qué lugar, che. Qué lugar, ¿no?